Estimados compañeros y compañeras de este creciente movimiento de Cuarto y Quinto Paso, siguiendo el compromiso de presentar la serie documental Origen, Raíz y Nacimiento del Movimiento de Cuarto y Quinto Paso, que pueda en su mejor propósito informar y dejar constancia de la esencia de este movimiento y de la esencia de su origen y desarrollo. En esta cápsula continuamos presentando hechos, opiniones importantes y vitales que apoyan el origen del movimiento social de recuperación para el alcoholismo, conocido como Alcohólicos Anónimos. Entonces, continuemos. Bloque Alcohólicos Anónimos. Capítulo 2. Salida del libro azul de Alcohólicos Anónimos y la disminución de su eficacia y eficiencia. Cápsula: la pesadilla del Dr. Bob y la disminución de la atención personalizada. En las cápsulas anteriores ya hablamos de los primeros capítulos del libro azul y de sus aportes a la comprensión y a la solución del gran problema del alcoholismo. Así que en esta cápsula hablaremos de los planteamientos finales del libro, planteamientos que se sintetizan en lo que titulan como la pesadilla del Dr. Bob. Entonces tenemos que el libro azul, como mencionamos en las cápsulas anteriores, inicia con la opinión de autoridades sociales respecto a la naciente agrupación y sus aportes. Plantea la historia de uno de sus cofundadores y detalla la solución que el programa y la agrupación le ofrecen. En su capítulo 3 habla sobre el alcoholismo, detalla la mente, sus obsesiones y las incapacidades de la enfermedad del alcoholismo. Los siguientes capítulos tratan diferentes aspectos importantes que invitamos a que puedan leer con calma y mente receptiva. Los capítulos son titulados de la siguiente manera. Capítulo 4. Nosotros los agnósticos, en donde da la entrada al programa a todos los que no tienen o no creen en un Dios o poder superior. Capítulo 5. Nuestro programa, en donde plantea los pasos de recuperación e invita a la práctica de ellos como una solución. Capítulo 6. A la acción, en donde da la seguridad de que el programa no son solo una serie de ideas a leer, estudiar y soñar, sino que muestra claramente que cualquier persona que desee cambiar lo puede hacer, que es un programa de vida diaria. Capítulo 7. Trabajando con otros, en donde plantean que el trabajar con otros necesitados es una labor única, reconfortante y refuerza la solidez de la recuperación del individuo. Capítulo 8. A las esposas. Un capítulo necesario, indispensable, que conozca el trabajo, los esfuerzos, los dolores y alegrías de las compañeras y compañeros, de las enfermas y los enfermos de alcoholismo. Capítulo 9. La familia y la recuperación, en donde da la claridad del equilibrio entre la vida en la familia y Alcohólicos Anónimos. La importancia vital en la vida del enfermo o de la enferma en recuperación o ya recuperados. Capítulo 10. A los empleadores, en donde da información a los empleadores que tengan entre sus trabajadores enfermos o enfermas alcohólicos, así como la posible solución. Capítulo 11. La vida que le espera, en donde dice lo siguiente: abandónese a Dios tal como usted lo conciba. Reconozca sus faltas ante Él y ante sus compañeros de viaje. Limpie los escombros de su pasado. Done libremente aquello que se le ha donado y únase a nosotros. Nosotros estaremos con usted en la fraternidad del Espíritu y sin duda que encontrará a algunos de nosotros mientras marcha valerosamente sobre el camino del feliz destino. Y hasta entonces, que Dios lo cuide y lo bendiga. De manera deliberada, dejamos el capítulo que habla del Dr. Bob, que a continuación presentamos. Bob inicia diciendo: nací en una pequeña municipalidad de Nueva Inglaterra que contaba alrededor de 70,000 almas.
Recuerdo que el nivel moral en ese lugar era muy superior a la media. No se vendían ni cervezas ni licores en sus alrededores, salvo en la tienda del estado, donde era posible comprarlos siempre y cuando se pudiera comprobar que había una verdadera necesidad. Si el cliente no podía comprobar tal necesidad, debía regresarse con las manos vacías. En nuestra ciudad, las iglesias y las escuelas eran muy numerosas. Fue ahí donde comencé mi formación escolar. Mi padre ejercía una profesión en la cual era reconocido, y tanto él como mi madre consagraban mucho de su tiempo a las actividades parroquiales. Mis dos padres tenían una inteligencia superior a la media. Hasta este momento, al parecer, Bob tenía condiciones de vida sana, ¿no creen? Bob continúa relatando. Que desde su infancia hasta sus estudios de secundaria fue obligado a ir a la iglesia, lo que considera le hizo tomar la decisión de abandonarla cuando se librara de la autoridad de sus padres. ¡Qué idea más clara de rebeldía! Después encontramos su vida escolar en la universidad y su relación con la bebida, diciéndonos así. Después de la escuela secundaria, pasé 4 años en una de las mejores universidades del país. Allí la cerveza parecía ser una de las más grandes actividades fuera de las aulas. Comencé a beber más y me divertía enormemente sin tener problemas de salud o de dinero. Por sus fuertes capacidades físicas, era un bebedor excesivo, con casi ninguna consecuencia. Se reponía rápidamente, no tenía cruda o resaca ni dolores de cabeza. Al parecer, como decía él, su vida parecía consistir en hacer únicamente lo que él tenía ganas de hacer, sin considerar los derechos, los deseos o los privilegios de los demás. Juventud, egoísmo y vida dedicada al placer. Personalidad, pensamientos y actitudes de una persona sumamente presumida, pretenciosa y egoísta. Es decir, personalidad de una persona enferma. Durante esos años, bebió como su bolsillo se lo permitiera, sin demasiados problemas. A pesar de que ya tenía temblores durante las mañanas, no perdió más de un mediodía de trabajo en esos 3 años. Nuevamente hacemos notar que hay un gran parecido con la manera de beber de muchos y muchas alcohólicas de hoy en día. Pero solo nos pasó eso al principio de nuestras carreras alcohólicas, en donde pudimos pasarla bien y con pocos problemas. Y Bob continúa relatando. Decidí estudiar medicina. Me inscribí entonces en una de las más grandes universidades del país. Allí comencé a beber con más ahínco del que había demostrado antes. Por mi capacidad de beber enormes cantidades de cerveza, fui electo miembro de una sociedad de bebedores y rápidamente me convertí en uno de los líderes del grupo. Una mañana, camino al aula, decidí regresar a casa, espantado con la idea de que mis temblores llamaran la atención si me pedían que participara en clase. Y sí, la vida aparentemente exitosa termina, iniciando la vida problemática del alcohólico, y empieza con más fuerza en la medida que pasa el tiempo y que las responsabilidades y compromisos aumentan. Bob, después de seguir embriagándose por largos periodos y de un poco de abstinencia, decide regresar a la universidad a terminar sus estudios. Al llegar, encuentra que los miembros de la facultad no lo reciben de la mejor manera y condicionan su estancia a ser y comportarse como un verdadero estudiante de medicina. Y sí logra terminar la carrera, titularse e inicia su vida profesional, pero su adicción a la bebida no se ha resuelto, como lo vemos en el siguiente relato, en donde Bob dice: abrí un consultorio en el centro de la ciudad. Tenía algo de dinero, mucho tiempo libre y graves problemas en el estómago. Algunas copas atenuaban mis dolores gástricos y regresé a mi consumo excesivo de otros tiempos. Comencé entonces a tener graves problemas de salud. Con la esperanza de encontrar algún alivio a mis males, ingresé por mí mismo cuando menos una docena de veces a uno de los sanatorios locales.
Me encontraba entre Escilia y Caridis, monstruos marinos de la mitología griega, porque si no bebía, el estómago me torturaba, y si bebía, eran los nervios que me torturaban. Después de estos 3 años de tormento, ingresé al hospital, donde trataron de ayudarme, pero yo lograba que me contrabandeara alcohol, o bien yo me lo robaba dentro del establecimiento. Mi estado se agravaba rápidamente. Problemas y más problemas con el alcohol. Y ahora problemas físicos, junto con la carrera de justificar a sí mismo y a otros que beber es una necesidad. Su padre lo hace que se interne para atención durante 2 meses, para su rehabilitación. Bob dice que se había espantado terriblemente por lo que sucedió o las advertencias del médico. El caso es que no bebió. Una copa más hasta un tiempo. ¿Por qué bebió? Sabemos nosotros que los pretextos y las justificaciones nos sobran. Él, el doctor Bob, relata que durante los pocos años que siguieron, vi crecer en mí 2 fobias: el miedo a no dormir y el miedo a que me faltara alcohol. Sabía que no debía beber si yo quería ganar dinero para el alcohol. Entonces no tomaba en las mañanas, lo reemplazaba por sedantes para calmar los temblores. Durante los 15 años que siguieron, tuve un buen sentido de no asistir al hospital después de haber bebido, y no recibía más que raramente a pacientes en mi consultorio si es que ya había bebido alcohol. Algunas veces me refugiaba en uno de los clubes de los que era miembro, y a veces me aislaba en un hotel donde me registraba bajo un nombre falso. Mis amigos podían frecuentemente encontrarme y yo aceptaba que me llevasen a la casa si me prometían que no me iban a sermonear. Bob, en franco y claro deterioro humano, hace múltiples y variados intentos para controlar y dejar la bebida. Pero no funcionan. No lo logra. No resuelve su gran problema. Más adelante tiene una reunión de 6 horas, reunión que Bob planearía de solo 15 minutos. La cita fue con el amigo de una señora que le llamó a la esposa del doctor Bob. Este amigo decía que podría ayudarle con su problema de beber. Y sí, este amigo resultó ser Bill W. Tiene 2 reuniones más y muy breves, y Bob deja de beber de manera repentina. Ese periodo de abstinencia fue de tan solo 3 semanas, ya que sale a un congreso médico en Atlantic City y vuelve a beber en su hotel y en el tren. Y el 10 de junio de 1935 fue su última copa del Dr. Bob. ¿Qué diferencia estar con ese amigo, con Bill W? ¿Qué le dijo? ¿O qué le hizo? Recordemos que Bob había leído mucho y hablaba con todos aquellos que sabían o creían saber en materia de alcoholismo. El mismo Bob plantea: me encontraba frente a un hombre que vivió los largos años la espantosa experiencia de beber. Él me dio información sobre el alcoholismo que me fue ciertamente útil, pero bastante más importante fue el hecho de que él fue el primer ser humano con el cual hubiese yo hablado, que sabía por experiencia personal aquello que decía cuando hablaba del alcoholismo. En otras palabras, él hablaba mi mismo idioma, él conocía todas las respuestas, y ciertamente no por haberlas leído en ninguna parte. Fascinante historia del inicio de lo que sería más adelante Alcohólicos Anónimos. Pero para casi terminar esta cápsula, escuchemos atentamente las palabras dedicadas al final del capítulo de la pesadilla del Dr. Bob. Compañeros de esta cápsula, es un maravilloso don inmensamente grande, ese de haberme liberado de la terrible maldición que me había condenado toda la vida. Mi salud ahora es buena y yo he vuelto a encontrar el respeto de los míos y el respeto de mis colegas. Mi vida familiar es ideal y mis negocios van bien, por cuanto es posible en estos tiempos inciertos. Paso gran parte de mi tiempo transmitiendo eso que he aprendido a los que deseen y que tengan una gran necesidad. Lo hago por 4 motivos. 1. Por un sentido del deber. 2. Porque es para mí un placer. 3. Porque al hacerlo así, pago mi deuda de gratitud
hacia quien gastó su tiempo para transmitirme su mensaje. 4. Porque cada vez que lo hago, me aseguro una mayor garantía contra una posible recaída. Diversamente de la mayor parte de nuestros miembros, yo no pude liberarme del deseo obsesivo del alcohol durante los 2 primeros años y medio de abstinencia. Me acompañó casi siempre. Mas nunca estuve en el punto de ceder. Me sentía terriblemente infeliz cuando veía a mis amigos beber y saber que yo no podía hacer lo mismo. Pero pude llegar a convencerme que una vez yo tuve el mismo privilegio, mas abusé de él tan terriblemente que el mismo privilegio me fue arrebatado. Por eso no tengo razón en lloriquear por esto, ya que, después de todo, nadie tuvo que atarme para vaciarme en mi garganta el alcohol. Si usted piensa ser un ateo, un agnóstico, un escéptico, o tiene una especie de orgullo intelectual que le impide aceptar lo que este libro contiene, lo lamento por usted. Si aún piensa el ser lo suficientemente fuerte para vencer solo la partida, eso es asunto de usted. Pero si realmente y sinceramente siente tener necesidad de una ayuda, creemos tener una respuesta para usted. Nunca falla, nunca. Si usted pone la mitad del esfuerzo que ha mostrado fuertemente cuando se trata de conseguirse otra copa, vuestro Padre Celestial jamás lo abandonará. Es justo reconocer el esfuerzo que aquellos hombres y mujeres hicieron para decidir escribir un libro que pudiera ayudar a cientos y a miles de enfermos de alcoholismo que no podrían trasladarse hasta donde esos pioneros de Alcohólicos Anónimos estaban trabajando. Gracias, muchas gracias por su esfuerzo. Su esfuerzo logró que al final de los primeros 8 años hubiera 8,000 recuperados, según consta en el libro de Alcohólicos Anónimos. Llega la mayoría de edad cuando habla del mecanismo terapéutico de Alcohólicos Anónimos en el apéndice E, inciso B. Pero hay que reconocer que como hombres visionarios sabían que había un riesgo al sacar el libro azul. El riesgo era que no se dieran la atención personalizada que caracteriza el trabajo de los pioneros de Alcohólicos Anónimos. Y Bill, al respecto, comenta algo así. Muchos han llegado a Alcohólicos Anónimos y muchos se han beneficiado del programa. Algunos no se quedaron porque no pudieron o porque no tuvieron la capacidad de ser honestos consigo mismos. Pero tenemos que reconocer que muchos de los que no se quedaron fue porque no recibieron de parte nuestra el tipo de patrocinio, atención que necesitaban. Y si ya no somos tan efectivos como los primeros 7 años de la agrupación, y tal vez sea porque no damos la atención suficiente. Los autores de estas cápsulas deseamos de todo corazón que seamos capaces de dar a los alcohólicos y alcohólicas necesitados la atención sincera, honesta, transparente, desinteresada, amorosa y sin lucro alguno que ustedes necesiten, compañeros. Hasta aquí esta cápsula. Te esperamos en la siguiente emisión.